En los últimos 10 años, la población penitenciaria de nuestro país ha seguido creciendo, aumentando y hasta se ha duplicado, sobrepasando los 70.000 internos. Esto según datos de la Unidad de Estadística del INPE. En tan solo un año, de 2013 al año 2014, la cifra de presos ha aumentado en un 6%. Esto equivale aproximadamente a más de 4.000 internos que ya no tienen cupo en las cárceles peruanas. Hoy nos preguntamos qué debemos hacer para evitar esta sobrepoblación en las cárceles del país. Los saluda Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Los penales no resocializan. Las cárceles están sobrepobladas. Deben darse más beneficios penitenciarios y dictar menos prisión preventiva. Las cárceles deben estar lejos de la ciudad. No más delincuentes en las calles, todos deben estar presos. Hay inocentes en los penales. Deben construir más penales por año. Los presos extranjeros deben ser extraditados a su país de origen. La solución no es la cárcel, sino la educación. Faltan más penales en el país. Se agrava la situación de los servicios básicos en estos. No se respetan los derechos de los presos en las cárceles. A través de las cárceles se siguen cometiendo delitos. ¿Cómo evitar la sobrepoblación en las cárceles del país? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Vanessa Cuentas, ella es investigadora de IDL, el Instituto de Defensa Legal, y también Leonardo Caparrós, él es exministro de Justicia y ex jefe del INPE. Bienvenidos al programa. Hoy nos preguntamos qué hacer con esta sobrepoblación en las cárceles del país. Más de 40.000 internos ya no tienen cupo en los penales. ¿Cuál podría ser el trabajo que se tiene que realizar o el plan adecuado para evitar esta sobrepoblación? Se lo preguntamos a Vanessa Cuentas. Bueno, definitivamente cuando uno revisa las cifras del INPE, podemos ver que más del 50% de la población penitenciaria está en prisión preventiva. Entonces, esta sería una manera de atender el problema. Definitivamente, la prisión preventiva hay que recordar que responde a una situación de excepcionalidad. En los casos se haya verificado que haya un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Entonces, se ha verificado también que en el país existe que se usa en demasía esta medida procesal. La prisión preventiva. Exacto. Si pudiéramos capacitar a los jueces y ver el tema de la prisión preventiva, podríamos reducir la población penitenciaria. Antes de empezar el programa conversábamos nosotras, antes de entrar al set, sobre el tema de la prisión preventiva y las cifras que arroja el INPE, sobre todo decir que más del 50% de los internos del país se encuentran presos por prisión preventiva. Me has manifestado que no estarías en todo caso de acuerdo con algunas medidas de prisión preventiva que se han determinado en los últimos tiempos. Vamos a hacerle la pregunta entonces a Leonardo Caparrós. ¿La prisión preventiva podría ser uno de los factores que está finalmente causando esta sobrepoblación en las cárceles peruanas? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, definitivamente es uno de los factores, ¿no? En realidad, yo no creo que sea tampoco un factor determinante. Primero, porque a cuánto podría bajar esa prisión preventiva. Tendríamos que tener un estudio primero que nos diga, ok, 51 no es el número apropiado. El número apropiado es 5, 10, 15, 20. Es bien complicado, digamos, determinar ese número. Segundo, porque hay evidencia, por ejemplo, en Arequipa y en Huancayo, las dos regiones del INPE tienen los mayores hacinamientos del país en términos relativos, ¿no? O sea, en su región, porcentualmente son más hacinados que Lima inclusive, ¿no? Tienen 195 o 100%. Y en ambos casos la prisión preventiva no se usa tanto. De hecho, ahí los porcentajes de sentenciados son mucho mayores que los porcentajes de procesados, ¿no? Donde se da el bolsón de abuso, de hecho, porque de hecho hay un abuso de los jueces de la prisión preventiva, es en realidad en Lima, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad para poder combatir el hacinamiento, lo que tiene que haber es un damero de muchas alternativas que tienen que hacerse. Una, obviamente, es la más obvia, es la construcción de penales, ¿no? La prisión preventiva puede tener un poco que ver con eso, pero también está el medio libre, que también depende del INPE. Solamente hay 10.000 personas en medio libre, que han pasado, o sea, hay solamente 5.000 que están con pena alternativa, no es nada, y solo 10.000 en semilibertad o libertad condicional. Eso quiere decir que ni el INPE está trabajando bien el tema de los beneficios, ni los jueces están otorgándolos, ¿no?
Luego está el tema, porque también hay que tener a los jueces con la prisión preventiva. En el Perú hay mucha fuga, mucho esquivar la justicia. Entonces, deberíamos darle un mecanismo alternativo. Un mecanismo alternativo, por ejemplo, era el famoso proyecto de los grilletes electrónicos, que lamentablemente estuvo mal concebido, pero que si se aplicara de manera correcta, también sería otro elemento que disminuiría, yo calculo, por lo menos en unos 5.000 o 10.000. Pues claro, la policía ya no tiene efectivos suficientes para controlar a 10.000 personas en arresto domiciliario, que sería la alternativa a la prisión preventiva, ¿no? Asumiendo que los jueces la están tomando bien la decisión. Obviamente, como dice la doctora, si revisamos y los capacitamos y mejoran la decisión, bajará. Pero siempre va a haber gente en prisión preventiva, o que merece, o que tiene un riesgo de fuga. Eso se podría trabajar con los grilletes y el arresto domiciliario. Evidentemente, una política de indultos tiene que ser parte de una política de deshacinamiento. En una política de indultos, efectivamente, han habido muchos cuestionamientos a las políticas de indultos en los últimos años. Sin embargo, esos cuestionamientos no pueden impedir, como ahora, que haya 0 indultos, que no se haya ni siquiera los humanitarios, ¿no? Históricamente pueden haber errores, pero históricamente siempre los indultos han sido un mecanismo también para corregir ciertos problemas que se dan en el tránsito de la justicia, con comisiones notables, con gente muy entendida, ¿no? Tratando de poner todas las seguridades y candados necesarios para que no haya dudas. Yo creo que una política penitenciaria tendría que tomar en cuenta todos esos elementos para realmente poder trabajar, ¿no? Y obviamente el de construir penales, que es un tema que está de alguna manera abandonado, ¿no? Vamos a ver qué opina Vanessa Cuentas, ¿no? Se ha mencionado el tema de los grilletes electrónicos. Definitivamente el tema de los grilletes electrónicos es una posibilidad. Nosotros tenemos entendidos que existen proyectos de ley para poder utilizar los grilletes electrónicos. Sin embargo, hemos encontrado que hay pocas ganas de poder implementarlos. No se ha visto realmente la posibilidad, o por lo menos hay mucho miedo de que estos sean solo para los imputados que tengan más medios económicos para poder, porque ¿quién asumiría el costo también? Sobre el tema de los penales, la construcción de penales definitivamente es necesario. Nuestros penales no se dan abasto, pero debo decir que el tema de la prisión preventiva sí me preocupa, porque nosotros hemos realizado estudios en diferentes distritos judiciales y últimamente acá en Lima, donde ya se aplica la prisión preventiva, y sí hay un uso excesivo de ella. Eso nadie lo puede negar, y sí se bajarían las personas que van a la cárcel, de todas maneras. Aparte, podemos ver las cifras del INPE. Respecto al año 2013, aproximadamente 11.000 personas salieron de la cárcel, de las cuales 8.000 vieron variado su mandato de prisión preventiva a comparecencia. Esas son personas que en realidad nunca debieron ingresar a un penal. Ya ahí podrías hacerte una idea de una proyección de la cantidad de personas que podrías reducir de la cantidad de personas que están en los penales. No necesitamos entonces tantos presos. ¿Qué opina Leonardo Caparrós? Tengo datos además del INPE, en el que se menciona en este último informe de diciembre de 2014 de la unidad de estadística del INPE, que, por ejemplo, en Lima la capacidad de albergue de los penales es de 15.632, sin embargo la población es de 36.760, esto es decir, estamos hablando de un 135% de sobrepoblación. Lo mismo ocurre también en las cárceles de Huánuco, con un 161% de sobrepoblación, y finalmente Huancayo, 210% de sobrepoblación, ¿no? ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué este hacinamiento? Ahora, yo creo que algo que evidentemente yo creo que hay un descuido total en lo que es la política penitenciaria, ¿no? Trabajémoslo en términos relativos, ya, para no decir cuántos penales se construyen o no se construyen. La brecha hace 5 años entre la capacidad instalada y los presos que habían era de 20.000. Hoy día se ha duplicado esa brecha. O sea, hay 40.000 personas en las cárceles que no tienen dónde dormir. O sea, que no sabemos dónde están, porque no tienen ni cama ni habitación. ¿Eso qué perjudica? Eso no solamente perjudica el hecho de que estas personas estén hacinadas y tal, sino que obviamente comienzas a tomar las áreas de tratamiento, las áreas de talleres, las áreas de venusterio, hasta zonas administrativas. Habrás escuchado más de una vez en televisión que se habla del pabellón de prevención en muchos penales. Los pabellones de prevención no existen. Prevención es el lugar donde un interno entra por unos momentos hasta que lo clasifican. Es un lugar donde te quedas 2 días. Ya no existe ningún penal.
Todas las áreas de prevención hoy son pabellones donde la gente también duerme igualmente hacinada, ¿no? Esto ha puesto unos ejemplos interesantes, pero, digamos, trágico Callao, ¿no? 500 plazas, 3.000 internos. Huaral, 800 plazas, 4.000 internos. O sea, realmente y literalmente estas personas están una encima de la otra y no se ha hecho absolutamente nada. Los esfuerzos que se están haciendo ahorita de construir penales son pequeños y son en provincia, cuando la mayor parte del problema, digamos, está en esta zona. Entonces, si bien hay un montón de estrategias, una de ellas, evidentemente, como dice la autora, es la prisión preventiva y otras que hemos mencionado, si no se construye penales a la par, es imposible poder lograr ciertas metas, ¿no? Igual, por crecimiento de población, siempre vamos a tener que estar incrementando nuestra capacidad instalada para que además el INPE sea lo que tiene que ser, que es la retroalimentación positiva de todo el sistema judicial, ¿no? Porque si invertimos tanta plata en la policía, invertimos tanta plata en el Poder Judicial, invertimos tanta plata en la Fiscalía, para que el INPE falle y la retroalimentación sea negativa, ¿de qué nos sirve todo lo que hemos gastado? Pues, ¿no? Entonces, ahí donde se vuelve valiosa toda nuestra inversión, ¿no? Si hacemos que la readaptación penitenciaria funcione. Y para que eso, por lo menos pensemos en hacer cosas para que funcione, tiene que haber un hacinamiento cero o por lo menos muy bajo, ¿no? Manejable. Usted ha mencionado un tema importante, ¿no? Que muchos presos en el Perú tienen que dormir en los pasillos o en la zona de prevención, que según lo que ha mencionado ya no existe. Y según lo que también mencioné al inicio del programa, si está creciendo la población penitenciaria en un 6%, solamente teniendo en cuenta un año, de 2013 a 2014, si este crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para albergar, obviamente, a los presos. Se tendría que construir 2 penales por año con una capacidad para 3.500 internos si queremos que todos estén en condiciones, bueno, cada uno en una habitación, en mejores condiciones. Pero para eso es que se tienen que aplicar varias estrategias a la vez. Claro. Una es la construcción de penales, reducción de la prisión preventiva, usar los grilletes electrónicos, más penas alternativas, mayor cantidad de indultos, más tratamiento penitenciario para que las personas que salgan con libertad condicional o semilibertad. Y todo esto junto, que terminan los beneficios. Todo esto junto hace que, claro, tengas que construir igual penales, pero supongamos que seguimos creciendo a 6%, no a 7.000 plazas, digamos 2.000. Un penal por año. Bien. ¿No? Le preguntamos a Vanessa Cuentas si una de las soluciones es construir más penales. Estoy de acuerdo con el doctor, definitivamente es una de las estrategias. No me parece la más sostenible en el tiempo. No se puede decir hay que seguir construyendo penales, porque como bien también él lo dijo, somos partícipes dentro de un sistema de justicia. Y lamentablemente el INPE es el último eslabón. Entonces se tiene que hacer políticas públicas desde el inicio, ¿no? Estamos sufriendo también un tema de endurecimiento de penas. Lo de que hace el endurecimiento de penas es que cada vez más gente vaya al penal, sí o sí. Y junto al endurecimiento de penas tenemos la reducción de beneficios penitenciarios. Entonces ahí se crea un cuello de botella de todas maneras. Entonces no solo es construcción de penales, porque ahí simplemente construir más penales, de nuevo se van a hacinar. O sea, no hay forma de que no se lleguen a hacinar si es que las políticas siguen, las prácticas siguen igual desde el momento de que a la persona la detienen. En algún momento en el programa también hemos tocado el tema de los menores de edad que cometen delitos. Tenemos el caso, por ejemplo, reciente de la niñera de 16 años que golpeó a una pequeña que finalmente la pequeña murió. Se ha discutido y se ha debatido aquí en el programa si los menores de edad, quizás a partir de los 14 años, deban de tener una medida punitiva o deben ir a la cárcel. ¿Esto qué implicaría? ¿Estás tú de acuerdo, Vanessa Cuentas? No, absolutamente estoy en desacuerdo. Hay que tener en cuenta de que hay reglas internacionales que amparan a los niños. Sobre todo el tema de la rehabilitación y resocialización es mucho más viable si es que estamos tratando con un menor de edad. El Estado no puede evitar la obligación que tiene respecto de los niños. En todo caso, sí se podrían usar medidas de rehabilitación de todas maneras. Además, simplemente contribuiría al incremento de la población penitenciaria. La misma pregunta en todo caso para Leonardo Caparrós. Hay un proyecto de ley además sobre el tema, ¿no? Los menores de edad deben ir a la cárcel cuando cometen delitos. No, yo creo que ese es un manotazo abogado, digamos, ante la incapacidad de controlar socialmente
el comportamiento de los jóvenes, ¿no? Que serían los primeros mecanismos. Recordemos que la cárcel ya de por sí implica un fracaso social, ¿no? Fracasaron los mecanismos de control familiar, fracasaron los mecanismos de control social, los de control administrativo inclusive, y no nos queda otra cosa que meter a la persona presa. Entonces, es un fracaso, o sea, ya no pudimos con todo, a mételo preso. Entonces, partiendo de eso, querer a un menor de edad inmediatamente reducirle, digamos, los derechos para mandar a una prisión normal, es un contrasentido, ¿no? Yo creo que, primero, que los casos de menores de edad involucrados en crímenes son muy pocos. Están creciendo por el lado de la criminalidad organizada, pero justamente están creciendo por la inimputabilidad, es decir, los usan justamente porque no son imputables. Si yo reduzco la edad a 15 años, estos señores van a buscar a los niños de 14, a los de 13, y así van a seguir hasta abajo. Como en países de África que usan niños de 7 o 8 años, ¿no? Usando armas. Entonces la solución no es bajar la pena y tratarlos como adultos. Al contrario, la solución es tratarlos como niños. Y realmente que Maranguite, que todos estos albergues sean realmente lugares de rehabilitación. Hablando de rehabilitación, Vanessa Cuentas, ¿la cárcel es un agente resocializador? ¿Es un lugar apto para resocializar, al menos las cárceles de nuestro país? Lamentablemente, como está el sistema ahorita, no. Nosotros hemos tenido justo una visita a Castro la semana pasada, y la situación en el penal es bastante complicada. Hay pocas personas que logran involucrarse en actividades que el penal ofrece, pero hay un gran número de personas que no, y que lamentablemente simplemente esperan para poder volver a delinquir. Entonces el Estado, en vez de dejarlo a su suerte, debería, yo creo que, implementar políticas públicas justo para ese tipo de personas, para que evitar el riesgo, ¿no? Pero esto se está dando desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. ¿Podríamos hablar de una escuela del delito en las cárceles? Sí, por supuesto, y ese es uno de los problemas que vemos con la prisión preventiva, ¿no? Definitivamente, cuando una persona entra, pongamos un ejemplo, una persona que roba un celular en el micro y lo mete en la prisión preventiva, digamos, esta persona va a estar en contacto con delincuentes mucho mayores, y que al final el que robó el celular va a salir ya con un vínculo con esta persona, y lo más probable es que salga haciendo ya trabajos para la persona que está dentro del penal. Entonces ahí ya se ve, la escuela del delito es algo conocido, es un hecho que no solo se da acá, además, ¿no?, sino se puede dar a nivel regional. La medicina puede ser peor que la enfermedad en muchos casos. Exacto. Se supone que, según estándares internacionales, procesados y sentenciados deberían estar en ámbitos separados del penal, pero debido al hacinamiento y al colapso del sistema, esto no se da en el Perú. Bien, Vanessa Cuentas, investigadora del Instituto de Defensa Legal IDL, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a irnos a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales, @leire7.3, y en nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pedro Novoa explora un mundo sórdido con personajes extremos en Tu mitad animal. La novela Tu mitad animal, del Fondo Editorial César Vallejo, habla acerca de una terrible aventura que es justamente arriesgarse a estudiar lengua y literatura, específicamente las letras, en pocas palabras. El personaje, Jano, un poco con el guiño a la mitología griega, es una persona que de pronto se ve obligada a dejar sus estudios por las pocas oportunidades que le brinda la vida, y deviene a ser un delincuente, comienza a robar. Conoce a una chica que se llama Dulce. Dulce es una mujer que lo manipula y que de alguna manera triangula con otro personaje que surge en la novela dentro del entorno de la Universidad Villarreal y todas las calles del centro, en una suerte de una triangulación de estafas, engaños
que en cada momento ponen en vilo la resolución de las acciones. Tu mitad animal también es una crítica a, digamos, ciertas prácticas que hacen a algunas editoriales, apoyando un poco a los personajes mediáticos más que a los escritores que quizás tengan algún tipo de discurso más interesante que ofrecer. Y yo los invito a que vengan a la librería Virrey o a cualquier otra librería y busquen esta novela llamada Tu mitad animal. Muchas gracias. Hoy nos preguntamos qué podemos hacer para evitar esta sobrepoblación en las cárceles de nuestro país. Escríbanos a las redes sociales @DID 7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Ya está con nosotros Héctor Bellido Sánchez, el expresidente del Instituto de Cultura Política y experto en temas penitenciarios, quien dialogará, debatirá con nosotros, y también con Leonardo Caparrós, ex viceministro de Justicia y ex jefe del INPE. Pero antes de seguir con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema. Adelante. En los últimos años, las cárceles peruanas han llegado a ser asilo de alrededor de 70.000 personas, ya sea con una sentencia condenatoria o con prisión preventiva. Este último grupo, según cifras del INPE, alcanzaría un 51% de la población carcelaria. Solo del año 2013 al 2014, la población que se encuentra recluida en centros penitenciarios creció el 6%, según informó el Instituto Nacional Penitenciario. Esta institución menciona además que alrededor de 40.000 internos no tienen plazas en el sistema, compuesto por 68 penales. La sobrepoblación afectaría la condición de los internos, ya que muchos de los reos no tienen espacio para dormir. También afectaría en la atención de servicios básicos, así como en la resocialización. Bien, ¿qué medidas debemos adoptar para evitar esta sobrepoblación en las cárceles del país? Se lo vamos a preguntar a Héctor Bellido Sánchez. Bueno, buenas noches. Lo primero que hay que hacer es seguir todos los planes que se han ido aprobando a través de los años en las diferentes comisiones, pero lamentablemente, como pasa siempre en el Perú, hay demasiadas comisiones y pocas ejecuciones. Desde el año 2002, cuando en Proinversión se presentó la firma Carter y Gobel, que hizo un estudio muy completo sobre lo que se requería hacer, se demostró que lo que había que hacer en ese momento era la construcción de 2.000 prisiones de 2.500 personas aproximadamente, para poder solucionar el problema que en ese momento había. El estudio que hizo Carter y Gobel determinó que para el año 2015 recién iban a haber 33.000 presos. En el año 2012 ya habían 45.000, hoy día hay más de 70.000 presos. Entonces, la solución es evidentemente darle al sector privado la posibilidad de construir los penales que se requieren con urgencia. No como está pasando hoy día, que lamentablemente quien está diseñando los penales son un grupo de arquitectos dentro del INPE que tienen muy buena intención, pero no son expertos en el diseño de penales. Ya lo hemos visto en Ancón 2, por ejemplo, que es un penal que está mal diseñado y tiene una serie de problemas operativos y en exceso de personal para casualmente la cautela del penal. Entonces, lo que hablaban antes el señor Caparrós es cierto, o sea, hoy día todos los penales están desbordados, pero lo triste de todo esto es de que el gobierno no toma conciencia de que no es solamente el preso el que está preso, está la familia presa con el preso, porque un penal que tiene una capacidad para 500 y hay 2.500, evidentemente el Estado no está dándole los servicios adecuados. Entonces, ¿qué pasa? La familia se convierte en un eje de alimentación, de salud, de abastecimiento de recursos a este penal. De ahí es donde viene el malestar de toda la ciudadanía alrededor de los penales, porque un penal no debería tener gente más que los días de visita y ingresan y se van. Pero acá la gente vive y sobrevive alrededor de los penales porque desgraciadamente no tiene pues las facilidades de tomar el carro para irse a Huaral, regresar a Lima, etcétera, etcétera. Entonces la solución es la concesión de penales que venimos hablando con todas las autoridades de todos los gobiernos desde el año 2000 a la fecha. Y simplemente por razones que desconocemos, porque el último trabajo que me encomendaron, que fue la Comisión Multisectorial del año de 2005, hasta el padre Lancier,
que estuvo de acuerdo en que la solución para este drama es la concesión. Evidentemente que si no tomamos acción pronto, este tema va a ser de nunca acabar, ¿no? Nosotros nos contactamos con el INPE porque queríamos tener la posición del INPE aquí en nuestro programa. Sin embargo, finalmente no se nos concedió la entrevista. Esperemos que en el futuro podamos tener algún representante del INPE para conversar sobre este tema y sobre otros temas. Usted tiene una propuesta que es la de privatizar los penales. Vamos a preguntarle a Leonardo Caparrós si esta sería una buena medida. Hemos hablado de construir más penales, de la prisión preventiva, de los grilletes electrónicos. ¿Qué hay de la privatización? Mira, creo que la privatización puede ser una alternativa. No es una alternativa que hay que cerrarla, pero sí creo que hay que evaluarla de muchas maneras. Hay ciertos escollos que tienes para poder, digamos, avanzar en una privatización. El primero podría ser el económico, ¿no? No es verdad pues que como otras concesiones o como estamos acostumbrados a pensar la concesión, que un penal se abastece solo, ¿no? Una carretera cobra un peaje, ¿no? En el caso de una concesión de penales, todo el gasto lo cubre el Estado, el 100%. Entonces, digamos, es un gasto, no es un gasto que voy a tercerizar hacia la población, sino es un gasto que lo voy a asumir como Estado. En algún momento, cuando se habló de las concesiones de Perú, cuando se trabajó un tema de concesión hace unos 5 o 6 años, más o menos el gasto que se esperaba o que podía haber sido, que era el gasto que en Chile se había producido, era de 15, 13, 12 dólares por interno, mientras que en Perú se gastaba 3 dólares por interno a nivel estatal. Eso quiere decir que en el más conservador de los casos, el gasto iba a subir de 3 dólares por interno diario, ¿no?, a 11 dólares, 12 dólares por interno diario en un penal concesionado. Estamos hablando de 3-4 veces el presupuesto que se tiene en Lima, y probablemente es lo que teníamos que apuntar. Entonces, ahí hay un primer punto de vista económico que merecería su análisis y ver, porque, claro, el retraso presupuestal es tan grande en el Estado que dar el salto a lo privado implica cuadruplicar o quintuplicar probablemente las eficiencias que puede tener un manejo privado. Seguramente puede tenerlas, pero ahí había que hacer una primera evaluación. Una segunda evaluación, ya concretamente hablando de cómo se pensó hacer la privatización acá en Perú, la única experiencia que ha habido, creo que se planteó mal, porque se planteó de tal manera que al privado le daban inclusive la dirección del penal y la seguridad del penal. La mayoría de las experiencias de privatización que han ido medianamente bien no tercerizan la privatización, se tercerizan la habitación, digamos, ¿no?, lo que es la construcción del penal, la operación del penal, la comida, etcétera. Acá existen demasiados límites legales o demasiados problemas legales para que eso esté digamos, llevado por un privado. Ahora, bien, ¿podría hacerse? Sí, quizás, pero también habría que plantear qué modificaciones serían normativamente para que eso se pueda adaptar a que efectivamente eso engrane, porque acordémonos que el director de un penal engrana con el sistema judicial, ¿no? Ese es un operador dentro de la estructura del sistema judicial. Bien. ¿No? ¿Qué nos dice al respecto Héctor Bellido? Bueno, al señor Caparrós lo conozco hace bastante tiempo y esta es parte de la lucha constante de tratar de convencer al sector público de cuál es la solución. O sea, lamentablemente lo que él dice no es un tema de costo, es un tema de realidad. O sea, evidentemente, si el Estado va a seguir con la política de construir 4 paredes y aventar a los presos y cerrar la puerta, lógicamente para eso no necesita ni gastar ni $1 ni $2. La responsabilidad social y obligación del Estado es atender casualmente las necesidades de los presos, que es darles seguridad, darles educación, salud, etcétera, etcétera, y resocializarlos y reinsertarlos a la sociedad. Porque por más que condenen a una persona a 10 o 15 años, esa persona sale a la calle. Y cuando sale a la calle no sale pues para agradecerle al Estado por la linda atención que ha tenido en el penal, sino al contrario, sale resentido, sale entrenado, sale más capacitado. Entonces la sociedad tiene que resguardarse, como poniendo rejas, contratando guachimanes, blindando las lunas. Los gastos de las personas, de todos, en seguridad es más de $3.000 millones. Lo que el Estado tiene que invertir por una sola vez solo en construir, digamos, 10 o 15 penales a un costo aproximado de 35 o 40 millones, pero construido para penal, no para una casa de campo que lo rompen en 2 minutos. Cuando usted tiene un preso 24 horas en un cuarto, usted comprenderá que destroza el penal. Entonces los penales hay que construirlos para tener una persona encerrada 24 horas. Entonces, estas personas que están hoy día sin baños, sin seguridad, sin educación, no terminan la primaria, no terminan secundaria, no tienen el servicio adecuado, ¿qué es lo que pasa?
la familia, en los estudios que hemos hecho nosotros, la familia gasta hasta el año 2000 y algo más de 40 millones de dólares las familias en trasladarse, en atender a los presos. O sea, eso solo póngalo en valor, lo que vale una cárcel, sin contar lo que significa la corrupción en las cárceles, porque desgraciadamente ante todo este hacinamiento de un penal que fue diseñado para 1.500 personas, tiene usted 10.000 personas. ¿Quién controla ese penal? Como dije alguna vez, los penales no hay que privatizarlos, ahí se equivocan los del INPE. Los penales ya están privatizados por los presos y por la corrupción, hace tiempo que están privatizados. Lo único que hace la policía es simplemente los cuida en los alrededores. Y lo que hay que darle a esta gente es urgentemente una posibilidad de resocialización. No la foto que usted ha pasado, es realmente lamentable que una sociedad tenga que tener a la gente en esas condiciones. Nos ha mencionado el tema de resocialización y también nos decía Vanessa Cuentas, investigadora del IDL, que se ha convertido la cárcel del Perú en una escuela para delinquir. Exactamente. ¿Qué opina Leonardo Caparrós? Tal vez sea una buena opción el tema de la privatización, aunque el señor Héctor Bellido dice que ya están privatizadas sin estarlo las cárceles peruanas. Sí, parte de lo que dice Héctor es correcto, ¿no? De hecho, el sistema penitenciario a nivel estatal ha colapsado y el Estado no ha respondido. El punto aquí es que se necesita una inversión fuerte en el sistema penitenciario, no es algo que estamos de acuerdo. El asunto es que ellos plantean que esta inversión tenga que ser para privatizarlos y otras personas que plantean que sea para lo público. Yo sinceramente sí creo que la privatización puede funcionar, pero en ciertos niveles que son lo explicados. O sea, yo no niego la privatización como una posibilidad, solo digo que hay que evaluar exactamente lo que queremos hacer, ¿no? Y en qué contexto lo queremos armar. Ahora, respecto de si las cárceles son unas escuelas de crimen, yo creo que es justo también rescatar otras experiencias. O sea, yo trabajo mucho en cárceles más allá de la función pública que además, en la cual me he englobado más esto, porque yo hace 4 años que no estoy en la función pública, sino en el sector privado, y hay esfuerzos, ¿no? O sea, no es verdad que ningún preso hace nada y que toda la cárcel es un crimen, ni siquiera es verdad que sea una mayoría dominante. Lamentablemente, efectivamente hay malos agentes penitenciarios, y hay cárceles que están manejadas por sectores por el crimen y tienen actividades irregulares. Pero así como eso, hay esfuerzos encomiables de grupos más o menos grandes en diferentes penales tratando de hacer cosas distintas dentro del penal para llevarlas después fuera del penal. Solo para que te des una idea, en Lurigancho hay una asociación que involucra a más de 3.000 presos de los 11.000 que hay ahí. Todos tienen alguna empresa o algún trabajo o algún tipo de economía que manejan al interior precariamente y gracias a la ayuda de externos y de ellos mismos. Es verdad, no es gracias a la autoridad, no es un mérito que le podamos adjudicar al Estado. Pero que ha venido funcionando y que hace que estas personas cuando salgan tengan nuevas herramientas y que muchas de ellas logren realmente resocializarse y cambiar su estilo de vida. Entonces, eso existe, eso está. Lamentablemente todo lo demás que ha mencionado Héctor y que mencionó la doctora Cuentas también, ¿no? O sea, no lo vamos a negar, ¿no? Bien, nos vamos ahora mismo a una breve pausa en Debate y Diálogo, pero vamos a regresar con una encuesta para saber qué nos dicen en las calles, cómo evitamos esta sobrepoblación en los centros penitenciarios. Escríbanos @DID7.3 y también en nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pedro Novoa explora un mundo sórdido con personajes extremos en Tu mitad animal. La novela Tu mitad animal, del Fondo Editorial César Vallejo, habla acerca de una terrible aventura que es justamente arriesgarse a estudiar lengua y literatura, específicamente las letras, en pocas palabras. El personaje, Jano, un poco con el guiño a la mitología griega, es una persona que de pronto se ve obligada a dejar sus estudios por las pocas oportunidades que le brinda la vida y deviene a ser un delincuente, comienza a robar. Conoce a una chica que se llama Dulce. Dulce es una mujer que lo manipula
y que de alguna manera triangula con otro personaje que surge en la novela dentro del entorno de la Universidad Villarreal y todas las calles del centro, en una suerte de una triangulación de estafas y engaños que en cada momento ponen en vilo la resolución de las acciones. Tu mitad animal también es una crítica a, digamos, ciertas prácticas que hacen a algunas editoriales, apoyando un poco a los personajes mediáticos más que a los escritores que quizás tengan algún tipo de discurso más interesante que ofrecer. Y yo los invito a que vengan a la librería Virrey o a cualquier otra librería y busquen esta novela llamada Tu mitad animal. Muchas gracias. Diálogo. Tenemos una encuesta que nos ha preparado nuestra compañera Tessy Berrú. ¿Cree usted que las cárceles llegan a resocializar a los internos? Vamos con la siguiente encuesta. ¿Cree que los penales resocialicen a los internos? Vamos a escuchar la opinión de la gente. No creo, porque hacen que más se vuelvan más peligrosos y más avesados, ¿no? Aquí en el país, difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque, digamos, no se sigue una política pues como para poder efectuar esa socialización o esa reeducación del interno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, porque, ¿cómo se llama? Les permite estar ocupados, bueno, dentro de un estado, digamos, que están sentenciado por la justicia, ¿no? No. ¿Por qué? Porque no se ve ningún cambio, no hay cambios. Yo estoy acá en el país hace tiempo y me doy cuenta que la cosa no avanza mucho en ese sentido. No. Porque no hay políticas, no hay esas políticas de acción. Es más, o sea, en las cárceles no discriminan al tipo de reo, los ponen a todos juntos y lo único que hacen es perfeccionar su banda allá adentro. Bien, vamos a preguntarle a Héctor Bellido Sánchez qué le ha parecido la encuesta que ha elaborado nuestra compañera. No es cierto, o sea, la percepción de la gente es eso, de que desgraciadamente las cárceles se han convertido en universidades del delito, como decía la chica que entrevistó usted antes. Entonces, lo que pasa es de que el Estado hasta ahora no termina de entender y no quiere aceptar, por razones que realmente me he cansado de conversar con ellos, respecto de que tienen que invertir en el tema penitenciario. Pero ¿desde hace cuántos años ha colapsado este sistema? Porque no estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años. Si usted ve, mire, yo en los folletos que he diseñado, en el año 19 de mayo del año 1853, o sea, ya el gobierno peruano le encargó al señor Mariano Felipe Paz Oldán que vaya a Estados Unidos para que inspeccione las cárceles más modernas y seguras de ese país y que recoja todos los datos pertinentes para hacer hace 160 años. Entonces, como usted comprenderá, en este país hablamos y hablamos, pero no estamos actuando. Entonces sigue el paradigma de que yo soy privado. El personal del INPE es gente como usted y como yo. Eso es personal que simplemente le han puesto un uniforme que dice INPE. O sea, es un tipo privado, pero entre comillas, pero está bajo la potestad del Estado. Entonces, si nosotros no entendemos de que tenemos que hacer que se aplique y se ejecute un programa social, o sea, ¿qué pasa cuando usted pacta con un privado? Oiga, señor, mire, acá usted tiene que darle 2.000 calorías diarias a los internos. Perfecto. Si usted no hace esto, tiene usted una multa. Si usted tiene este problema, etcétera. Entonces, y cuando hay un problema penal, lo sancionan. En cambio, hoy día, esto es un relajo. O sea, hoy día no hay responsables. Pero no hablamos solo de infraestructura, ¿verdad? Hablamos de resocializar, hablamos de rehabilitar, hablamos también de reinsertar. Pero casualmente ahí es donde viene. Cuando la infraestructura es la adecuada, usted puede tener a un preso sentado en una mesa estudiando, pero si usted tiene a 70 personas sentados en esta silla, es imposible que esa persona pueda estudiar. Es cierto lo que él dice, hay prisiones por la iniciativa propia de los internos, ¿ok?,
y la ayuda de algunas instituciones que colaboran, que permiten que de una cárcel como Lurigancho de 10.000, 3.000 personas por iniciativa propia hagan actividades comerciales o que busquen la manera de vivir ese infierno, porque desgraciadamente es así. O sea, es una manera de mitigar la angustia que les representa estar presos. Entonces, lo que tiene la responsabilidad del gobierno es de darle la infraestructura para poder tener a estas personas con la posibilidad de poder reinsertarlos a la sociedad, porque esas personas van a salir. Todos los senderistas que han sido condenados a 20, 25 años ya están saliendo. Los delincuentes por asesinatos van a salir y están saliendo. El que robó una cartera va a salir y siguen saliendo. Salen 25.000 personas al año. Bueno, en el caso de los terroristas es un tema también ideológico, ¿no? Estén en una cárcel o estén en otra, yo creo que ideológicamente continuarán o no. Sí, pero se puede trabajar con ellos. Determinados conceptos. Pero se puede trabajar con ellos como están trabajando hoy día con los yihadistas. O sea, hay una manera de tratar de reentrenarlo, reeducarlo. Pero eso tiene que haber infraestructura. Si no hay condiciones, usted imagínese trabajando acá cómodamente, ahora imagínese que usted la arrimen al costado y no tenga dónde trabajar, la cámara no funciona, va al baño, no hay agua, no hay papel higiénico, no hay jabón. ¿Usted qué hace? Agarra y se va a otro canal. ¿Y a qué canal se va? Al canal que le brinde un buen servicio. Entonces, eso es lo que pasa en los penales. La infraestructura es pésima. Yo he invitado... Con la diferencia que los presos de nuestro país no se pueden cambiar de penal, ¿no? No es que se no, vayan sí se pueden cambiar de penal. No, es que los presos, muchos presos podrían voluntariamente pagar su hospedaje. ¿Tienen que pagar su hospedaje? Es muy interesante. No, lo pagan, hoy día lo pagan bajo la mesa. O sea, desgraciadamente... Con la familia, usted dijo, ¿no? Vamos a ver qué opina Leonardo Caparrós. Usted lo ha dicho, que los familiares tienen que mantener finalmente a los presos y hay un pago bajo la mesa. Sí, no, es verdad. Lamentablemente la corrupción no es un signo, además de nuestra función pública en general, lamentablemente. No todos, pero una gran mayoría, y en los penales no es distinto, ¿no? En los penales, lamentablemente, las familias tienen que colaborar con la economía de los presos para pagos internos y externos, para la comida y para muchas cosas. Pero yo creo que hay que buscar consenso. Estamos de acuerdo en cosas con él. Estamos de acuerdo en que hace falta una gran inversión en el tema de penales. Otra cosa en la que creo que vamos a estar de acuerdo es que no se va a solucionar el problema de todos los presos con penales privados. En ningún lado se deja solamente penales privados. Primero porque los privados no te aceptan además cualquier clase de preso. Normalmente en los penales privados te piden presos primarios, por primera experiencia, que estén a tantos años, de preferencia jóvenes. A veces es el primer rango que usan, ¿no? Y me parecería que está bien, ¿no? Me parecería que está bien porque el Estado podría dedicarse a presos, digamos, más ranqueados, que tienen una adaptación más difícil, que a lo mejor no están interesados en trabajar. Recordemos que el trabajo no es forzado por Constitución. Entonces el que no quiere trabajar simplemente no tendría espacio en un penal, digamos, en que el concepto es que haga algo, porque la resocialización solo se da en sociedad. Lo que hacen en los penales es darles herramientas para que cuando salgan puedan hacerlo. Entonces yo creo que hay puntos convergentes en las propuestas. Lo que yo digo, y probablemente es un tema de diseño, para estar seguro justamente que una experiencia de privatización va a responder y no pasen cosas como en Chile, que se elevó la tasa de suicidios, porque como no había tratamiento y estaban en celdas unipersonales 24 horas al día metidos, que te vas a matar, o en Francia, que tuvieron que devolver un penal privatizado. ¿Por qué? Porque los privados eran los que empujaban que las penas las alarguen, que no haya beneficios. ¿Para qué? Para que estas personas que ellos capacitaban para el trabajo, ser un penal industrial, se da más tiempo. Entonces, obviamente, yo no quiero decir que eso es un penal privado, pero son las distorsiones que pueden ocurrir en un penal privado, como existen distorsiones en un penal público. O sea, lo que quiero que entendamos es que ni esto es el infierno, ni esto es el cielo. Entonces, salgamos del infierno, mejorémoslo, y si va a venir el cielo, que es lo privado, perfecto, pero diseñemos adecuadamente y veamos exactamente hasta dónde debemos llegar. Hay mucha experiencia internacional de la cual recoger, mucho análisis, de la cual podemos escoger buenas alternativas, eficientes para todos y que sirvan, en la que todos estemos de acuerdo. En antes, cuando usted hablaba, por ejemplo, de por qué hay tanta pena, por qué está habiendo tanta gente que a todos lo están mandando 9 meses, ahora la moda está 9 meses preso. Lo que pasa también... Claro. Y en eso usted tiene razón. Prisión preventiva. Así es. Lo que pasa es que también en las comisarías hoy día no tienen la infraestructura necesaria con abogados de oficio que puedan defender a la gente. Muchas veces llega una persona que la han acusado, vamos a suponer falsamente, lo acusan de violación o de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal no tiene tiempo para atenderlo porque evidentemente tiene 4.000 casos. El fiscal dice, pase al juez. El juez dice, ¿qué me mandaron? Pase a la cárcel. O sea, es una cuestión muy simple que se está haciendo, desgraciadamente,
porque no tienen la infraestructura. O sea, la Fiscalía está desbordada, el Poder Judicial está desbordado, las prisiones están desbordadas, y la prisión se ha convertido pues en el desagüe de todo este problema. Y si el Estado no entiende que quiere terminar con la seguridad ciudadana, que fue la política de este gobierno, y desgraciadamente en seguridad ciudadana no ha hecho absolutamente nada, porque el problema se origina desgraciadamente en los penales. O sea, las mafias hoy día se están reuniendo en las cárceles a conversar. Sobre estas mafias nos hace una pregunta Andrea Jiménez para Leonardo Caparrós. Ya nos están escribiendo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Continúen con sus preguntas, con sus comentarios y también con sus propuestas, que los leeremos en vivo. Andrea Jiménez nos pregunta ¿por qué no replicar las políticas penitenciarias de otros países para evitar que los internos cometan el delito de extorsión? Bien, ¿qué le respondemos, Leonardo Caparrós? Yo creo que habría que replicarlas, ¿no? Yo creo que este tema de las llamadas de los penales se ha vuelto un fantasma que nadie quiere coger el toro por las astas, ¿no? Para comenzar, no hay necesidad de bloquear todos los penales del país, porque de todos los penales del país no se hacen esas llamadas. La gente mete celulares para hablar con la familia en la noche, para tener contacto humano, en fin. Es un número reducido en realidad el que lo utiliza para cometer crimen. Porque partamos, ¿qué tipo de preso tengo que ser para tener el poder de seguir teniendo poder, valga la redundancia, desde la prisión? Para manejar para que desde la prisión me sigan respetando y yo siga manejando cosas. Entonces, no son muchos los que pueden decir eso. Segundo, si la policía tiene tan claro que sale de los penales, ¿por qué no le pide al juez una orden, intercepta esas llamadas, ubica y se los lleva a echar de palo con otro penal, ¿no? Tercero, si todos sabemos que hay lugares en el penal de Chiclayo, en el penal de Trujillo, de donde se hacen estas llamadas, que son los ubicados, hay un lugar inclusive en el de Chiclayo que se llama la comisaría, donde tienen los equipos para hacer estas llamadas y realizar voces. Si eso se dice en todos lados, ¿por qué no hace nada ni el INPE ni la policía? ¿No? Entonces, yo creo que sí hay muchas experiencias afuera, pero también hay muchas cosas internas que no se están haciendo para realmente solucionar un problema que no es ni tan extendido, pero que sí, por focalizado, es fácil de atacar, ¿no? Quiere responder también a brevemente, solamente Andrea Jiménez, Héctor Bellido. En este país no solucionamos las causas, vemos el efecto. O sea, el celular es ¿por dónde ingresa el celular? Por la puerta. Si la infraestructura del penal fuera la adecuada, es muy difícil que ingrese un celular a la cárcel. O sea, es como cuando usted va en el avión al aeropuerto, la revisan de arriba abajo. Entonces, es una puerta de ingreso. Hay corrupción también, como no, pero por eso, pero me refiero, si fuese adecuada la infraestructura, adecuada, no habría la facilidad que hay hoy día para ingresar un celular a los penales. ¿Y toda la droga que pasa por el aeropuerto? No, está bien, por supuesto que hay ¿cómo se llama? Formas de evadir, por supuesto, pero tiene que haber un adecuado control con infraestructura. Héctor Bellido, una pregunta de Karen García, ¿la resocialización como está planteada actualmente ha tenido algún efecto? Bueno, no sé cuál es esa red, no la conozco personalmente, pero lo que funciona es que la reincidencia en el Perú está casi en 70 o 75%, si mal no recuerdo, ahí que el señor Caparrós puede verificar esa cifra, porque desgraciadamente las condiciones de lo que ustedes decían antes, hay unos presos que son presos primarios que soportan en 1 año o 2 años y salen de la prisión. Entonces, si usted considera ese preso que lo han metido preso pero que nunca debió estar preso, ese es un preso que gracias a Dios no regresa a la prisión, digamos, ¿no? Pero los otros, los que ya tienen, como dicen en Estados Unidos, el primer strike, el segundo strike y el tercer strike ya tienen pena permanente. Entonces acá en el Perú no hay eso. O sea, usted acá puede matar a una persona hoy día a machetazo, lo condenan a 10 años, sale libre, su expediente está libre, está virgen, y mañana mata a otro de 30 machetazos, le vuelven a dar 10 años y su expediente está libre, y como hemos visto el otro día en la televisión, usted puede hasta sacar un arma porque sus antecedentes no figuran en la SUCAMEC, porque eso es lo que dice hoy día la ley, lo cual es realmente absurdo, pero es así como opera. Vamos a leer algunos comentarios de nuestros seguidores. Jared Carlos nos escribe: política penitenciaria debe regirse a tratados internacionales, la delincuencia avanza y no hay una política criminal. Curoto Hugo nos dice: hay 2 opciones, crear más cárceles, cambiar leyes con pena de muerte, eso nos dice nuestro televidente, pena de muerte para violadores, terroristas, asaltos con causas graves y otros. Carlos Cels dice: ¿cómo evitar esta sobrepoblación? Con más leyes, más sanciones, más cárceles se puede cambiar el delito, se cambia con una nueva educación, nuevos ciudadanos. Jesús nos dice: formando y restaurando familias, formando padres conscientes de que tener un hijo no es un juego. ¿Qué opina Leonardo Caparrós de todos estos comentarios que nos han hecho hoy? Creo que expresa un malestar, ¿no? Que
que es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay un malestar tremendo de las personas porque no ven soluciones. Creo que la solución no es una mágica. Definitivamente todo lo que han dicho la pena de muerte la descarto más que por un tema moral, por ineficiente. No sé, en ningún lugar del mundo funcionó la pena de muerte para restringir ciertos comportamientos. Pero de todo lo demás que dicen, sí hay que modificar leyes, hay que hacer penales, hay que cambiar sistemas, hay cosas que no están funcionando bien, ¿no? Y yo creo que de manera muy inmediata, por lo menos a nivel penitenciario, se tiene que mejorar el tratamiento, que es algo que se puede hacer, que está a la mano y que está abandonado. Se tiene que hacer algunos penales. El tratamiento va a mejorar y va a bajar la carga vía beneficios penitenciarios, y se tiene que implementar, y eso sería una concesión interesantísima si pudieran impulsarla a través de Héctor, de los grilletes electrónicos. El sistema de grilletes electrónicos necesita tremendamente el sistema penitenciario, porque permite que un poder judicial que todavía no es maduro y que no tiene mucha capacidad para decidir quién va a la cárcel mientras que se le procesa, en la duda puede recurrir al arresto domiciliario y manejarlo de una manera correcta, ¿no? A través de un grillete electrónico que no le implica grandes recursos a la policía, ¿no? Entonces, yo creo que una mezcla de varias alternativas, hay sobre todo una, perdóname, que es bien importante y que hasta ahora no le hemos hablado. El Congreso tiene que ser coherente con sus leyes. El Congreso no puede seguir subiendo penas, bajando penas, sacando beneficios, poniendo beneficios. O sea, esto es un juego. O sea, hoy día tenemos más de 400 delitos que antes no teníamos, cambiados, modificados, ampliados. Entonces, no va a haber proyección ni privada ni pública que aguante un Congreso que se esté cambiando las reglas de juego todos los años, ¿no? Bien. Un último comentario de parte de Héctor Bellido para terminar con el programa. Bueno, coincido con algunas cosas con el señor Caparrós, muy pocas por supuesto, pero lo interesante en este diálogo, y la felicito por tomar este tema y darle fuerza, es de que el gobierno tiene que comprender que tiene que preocuparse de la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana es un todo. Está involucrada la familia, está involucrada la prisión, la policía, la fiscalía, el poder judicial. Es un todo, no es aviéntenlos en la cárcel nomás y ya después que veamos qué pasa con ellos. No, ese es el gran drama que está viviendo hoy día la gente en los penales, ¿no? Y espero que el gobierno haga algo pronto, porque ya yo tengo más de 14 años empujando este carro y bueno, parece ser que no escuchan. Bien, queremos agradecerle a Leonardo Caparrós, ex viceministro de Justicia y ex jefe del INPE, y también a Héctor Bellido, presidente del Instituto de Cultura Política y experto en temas penitenciarios, por su participación en nuestro programa. Siempre tratamos de hacer un debate interesante sobre temas de todo tipo y de distintos ámbitos. Conversando sobre el tema penitenciario en nuestro país, ya nos parece idílico lo que está sucediendo ahora en Suecia, que el año pasado, por tener tan pocos presos, se han cerrado 4 cárceles y un centro de rehabilitación. Increíble. Bien, queremos agradecer a todos nuestros televidentes por escribirnos diariamente en nuestras redes sociales, en el Twitter, @DID7.3, y también en Facebook. Y antes de despedirnos, les recordamos que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.